Queremos informar la decisión que ha tomado la Presidenta de la República sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. Permítanme leer una declaración acompañados del Ministro de Hacienda y de la Ministra de Trabajo y Previsión Social. Como Gobierno, hemos estado impulsando un conjunto de reformas que buscan un crecimiento más inclusivo y con mayores oportunidades. Por ello, propusimos una iniciativa legal para modernizar las relaciones laborales, fortaleciendo los sindicatos y facilitando los acuerdos en el mundo del trabajo, la que fue aprobada por amplia mayoría tras un proceso de construcción de consensos en el Congreso. Como se sabe, posteriormente el Tribunal Constitucional decidió que las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación son inconstitucionales. Como corresponde a un Estado de Derecho, el Gobierno ha acatado este fallo, aunque también ha adoptado decisiones tendientes a cautelar las condiciones de mayor equilibrio en las relaciones laborales que promueve el proyecto de ley. Esto motivó al Ejecutivo a enviar al Congreso, antes de conocer los alcances del fallo, un veto respecto a las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como la introducción de un nuevo quórum para negociar. Ratificamos que, en opinión del Gobierno, para la negociación de este tipo de pactos, la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa. Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado, no existe una interpretación unívoca de los alcances del fallo del Tribunal Constitucional, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato se pueda relativizar, implicando una precarización de las relaciones laborales. Por esto, la Presidenta de la República encargó al Comité Político y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social explorar alternativas de cambio constitucional que nos permitiera hacernos cargo de la centralidad que deben tener los sindicatos en las relaciones laborales. Para avanzar en esa línea, era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene. Valoramos y reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la nueva mayoría durante este proceso. El Gobierno lamenta la ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Considerando lo anterior, la Presidenta de la República ha instruido a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la reforma laboral una vez que éste sea despachado. En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en una adecuada y oportuna implementación. A pesar de que la reforma no será todo lo que el Ejecutivo impulsó y que el Congreso aprobó por mayoría, esta sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia. Chile debe valorar especialmente que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con una extensión pactada de beneficios. Complementariamente, en materia laboral, el Gobierno seguirá con sus esfuerzos para impulsar las iniciativas destinadas a ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el empleo y mejorar la capacitación de los trabajadores con miras a mejorar la productividad de la economía. Hasta ahí el comunicado que hemos querido leer. Lo que hemos señalado es lo que acabamos de leer, esa es la decisión de la Presidenta de la República y procederemos a tramitar el veto para su aprobación en el Congreso y a promulgar la ley y a dedicarnos, como lo señalamos, a su correcta y pronta implementación. Es muy simple, ¿no? El veto incluye eliminar del proyecto de ley 3 pactos de adaptabilidad que se identifican en el veto. De aprobarse el veto, que es lo que esperamos, esos pactos ya no van a ser parte de la ley que se va a promulgar, aunque quedan 2 pactos que son más pequeños en el proyecto. Como decía el ministro Díaz, hicimos esfuerzos por varias semanas tratando de construir un acuerdo que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para poder hacerlo y no logramos que la oposición nos acompañara en este esfuerzo.
y por lo tanto la decisión de la presidenta ha sido adelante con el veto y de terminar esta discusión de la reforma laboral con esto. Creo que está dicho ya por el vocero y el ministro Valdés, esta es una decisión de gobierno que toman los ministros que aconsejan a la presidenta y que la presidenta decide. Por lo tanto, no hay nada más que agregar. A futuro, bueno, serán los tribunales los que irán resolviendo los casos que se presenten. El gobierno hizo todos sus esfuerzos, conversamos con todos los actores y no fue posible construir un acuerdo en torno a cómo resolver esa y otras interrogantes. No, la ley es clara al dar titularidad a los sindicatos y esa está plasmada en la ley, y todos los demás temas que se analizaron para resolver dudas o incógnitas, bueno, no fueron posibles de construir en armonía y en acuerdo. No. Es que no hay dudas, la ley es clara. Nosotros lo que consignábamos en la norma, que es la que se recurrió, era que había titularidad exclusiva donde habían sindicatos. Esa norma se eliminó con el fallo del tribunal y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a cómo se llevan adelante las negociaciones colectivas, cuáles son las formas de hacerlas presentes, hay todo un procedimiento y bueno, habrá probablemente mucha judicialización en torno a qué se puede o no se puede hacer. La forma de resolverlo era cerrando las dudas constitucionales, pero no teníamos los votos para hacerlo, así que no vamos a avanzar en eso, no hay más. Dice, en ausencia de un acuerdo transversal, eso incluye tener la cantidad de votos suficientes, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referente al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación, que quiero decirles es harta pega para el Ministerio del Trabajo y ya es tiempo de dedicarse a eso y dar por cerrado el debate que, de nuevo, tratamos de nosotros hacerlo de la mejor manera, con los mejores esfuerzos. La ministra, el ministro Eizaguirre, no saben la cantidad de horas que le dedicó a conversar. La nueva mayoría, quiero reconocer y agradecer, como dice el comunicado, porque esto yo creo es una sensación transversal de todos. Nos acompañó en este proceso con muy buena disposición, pero no encontramos votos al otro lado. Quiero decir que parece que aquellos que hablaron mucho de democracia de los acuerdos se lo olvidó bien luego, después de haberlo dicho.